No escucho nada. ¿Quiénes están? El tutor está en... Ya está conectado y no se ha dado cuenta. Aló, hola. Buenos días, Emma, ¿me escuchas? Sí, buenos días, lo escucho. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias, tutor. Bueno, Emma, ¿me regalas un segundito y ya? Sí, no hay problema, yo espero. Nadie más entró. Nadie más entró. Mm. Hola, Emma, ¿me escuchas? Sí, sí, tutor, buenos días, lo escucho perfecto. Qué bueno. ¿Y video también bien? Sí, señor. Ya lo activo. Perfecto. Vale, Emma. Vamos a esperar un ratico a ver si se conectan más personas y arrancamos, ¿te parece? Sí, claro que sí, por Bueno, pero supuesto. cuéntame cómo estás. Muy bien, muchas gracias. Qué pena, no recuerdo de qué tutoría es. Contabilidad de costos. Ah, ok. Contabilidad de costos. Sí, esperemos un poquito, a ver si Démosle unos hasta los minuticos a ver. más. No, solamente estamos los dos conectados. Ahí en la parte de abajo te salen cuántas personas están conectadas, creo. Sí, pero me refiero presencial, ¿no hay nadie? No, presencial no hay nadie. Ah, ok. Está el salón desocupado. Sí se escucha, vacío. Listo. Cuéntame, Emma, ¿y cómo te ha ido con la modalidad virtual? Pues a mí la verdad me fascina, me gusta más la modalidad virtual porque puedo disponer del tiempo como yo quiera, se me facilita más, Sí, presencial parece más agotado. En cambio así, yo sé que en el silencio puedo ver las clases, ver lo que necesite o estudiar o realizar. Entonces yo sí prefiero esa modalidad y se me facilita. qué bueno. Sí, porque no es para todo el mundo, no a todos se les facilita. Sí, es verdad. Pues es cuestión como de disciplina también, de querer. Sí, se requiere mucha autonomía y mucha disciplina. Sí, sí, porque uno no está como en el plan de si no fue a clase, pues la falla o no. Simplemente si uno quiere, pues lo realiza y lo mismo los trabajos, ¿no? Lo importante es Autónomo. leer mucho. Eso Sí, es sí, bastante. señora. Leer mucho.
Bueno, yo creo que empezamos y a medida que Yo esto... creería que sí. Sí, vale. Bueno, entonces te voy a silenciar tu micrófono, Emma, o lo silencias tú, por favor. Ya lo Y, silencio. y la dinámica es que cuando ya tengamos más participantes, les abro el espacio para la participación. Me levantan la manito y yo les voy dando la palabra, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Orlando Celis. En este momento tengo la oportunidad de compartir la asignatura o el curso de contabilidad de costos durante este segundo momento en donde vamos a poder desarrollar la asignatura con todos los componentes que la conforman. Básicamente, la tutoría de hoy es una tutoría de acercamiento al aula, una tutoría de ubicarnos en lo que es la asignatura y en la importancia que tiene la asignatura para el proceso de formación de cada uno de ustedes. Bien, entonces lo vamos a hacer desde el aula virtual. Voy a compartir la pantalla y voy a comenzar a hablarles desde el aula virtual cada uno de los pasos. Vamos a hacer el recorrido por el aula virtual, vamos a hacer el recorrido por el calendario de actividades, el cronograma. Y bueno, ahí nos vamos sintonizando y la idea es que hoy quedemos familiarizados con el aula y sobre todo hacerle la primera introducción a la asignatura, hacerle la primera introducción a la materia. Entonces me voy a disponer a compartir la pantalla. Y aquí ya estamos, me confirman por favor si están viendo la pantalla, mi pantalla. Bien. Listo, entonces aquí estamos en el aula virtual. Esta va a ser el aula, creo que ustedes me quedan ya registrados el día de hoy. Esta va a ser el aula en la que vamos a trabajar la materia entonces contabilidad de costos. Y vamos a dar un pequeño recorrido por el aula. La invitación es que la primera actividad que debemos hacer como estudiantes de la modalidad virtual es familiarizarnos 100% con el aula, dar el recorrido en digamos que todos los componentes que tiene la asignatura. Entonces encontramos la información del autor del aula, el plan de curso, el mapa de competencias y las competencias genéricas. Esta es una información general del curso que los invito a que la consulten de manera autónoma. Hoy no nos vamos a detener en esto. Encontramos los espacios de comunicación. Arrancamos con la cartelera virtual. En esta cartelera virtual, si le damos clic, vamos a encontrar que es un foro de solo lectura por parte de los estudiantes, y en este foro el docente, en este caso yo, presento el mensaje de bienvenida y digamos que comenzamos a hacer a través de este foro de cartelera virtual anuncios importantes para el desarrollo de la asignatura. Bien, entonces aquí ya encontramos el cronograma de actividades. Si le doy clic, el cronograma de actividades empieza hoy 13 de octubre y finalizamos el 1 de diciembre. Bien, entonces, la primera actividad que vamos a encontrar siempre en cualquiera de las aulas y en cualquiera de las asignaturas de la modalidad virtual es la evaluación diagnóstica. Para eso tenemos un plazo a partir de hoy hasta el 20 de octubre. Esta evaluación diagnóstica tiene una ponderación del 0%, es decir, que no es calificable, pero para mí sí es supremamente importante porque me marca como el punto de partida donde yo los encuentro y donde, digamos que a partir de este punto es que yo comienzo a desarrollar mi labor como tutor. Bien, me marca ese punto de partida en los presaberes necesarios y en la forma como yo tengo que orientar las tutorías virtuales.
¿sí? Entonces es importantísimo, el plazo es hasta el 20 de octubre y por favor arrancamos con esa evaluación diagnóstica, es lo primero que tenemos que hacer. Igualmente, digamos que en la misma fecha, del 13 de octubre al 21 de octubre, encontramos el primer foro de actividad, como primera actividad que equivale al 10% de la nota. Y del 21 de octubre al 28 de octubre encontramos el trabajo individual número 1. Aquí encontramos la actividad quizá un poquito más contundente, con un poquito más de porcentaje, y estamos hablando del 20%, y con eso terminaríamos el primer corte. Pasamos al segundo corte con una actividad del trabajo individual número 2, que es del 29 de octubre al 4 de noviembre. Encontramos el foro número 2 del 5 de noviembre al 11 de noviembre y la evaluación corta del 5 de noviembre al 11 de noviembre también. Cada una de estas tres actividades equivale cada una al 10% y se conformaría el 30% del primer corte. Tenemos un trabajo individual que arranca el 12 de noviembre hasta el 18, con una ponderación del 15%, la evaluación final del 25 de noviembre al 1 de diciembre, que equivale a un 20%, y la autoevaluación, que equivale a un 5%, que también lo hacemos en el mismo rango de fecha, del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Y con eso, digamos que acabaríamos ya sobre el 1 de diciembre la asignatura. Entonces eso lo encontramos en la cartelera virtual. Nos devolvemos y encontramos la cafetería virtual. Este espacio quizá no lo conocíamos antes, es un espacio nuevo. Y en la cafetería virtual vamos a colocar y la vamos a utilizar. Digamos que le vamos a dar un carácter netamente social. Este foro de carácter social permite la creación de temas por parte de los estudiantes. Está dedicado inicialmente a la presentación de los integrantes del curso académico o módulo y a la conformación de los equipos de trabajo para las actividades colaborativas. Entonces, en la cafetería virtual vamos a realizar la presentación de cada uno de ustedes. Es importante que nos conozcamos en este foro virtual. Van a tener ustedes la oportunidad de presentarse, yo también me voy a presentar y vamos a tener la oportunidad de conocernos a través de ese foro virtual. No hay otro espacio donde hagamos la presentación. Y resalto la importancia de que nos conozcamos, porque es que en estos espacios, precisamente en estos espacios, es donde podríamos comenzar a interactuar y conocernos. Primero como estudiantes, como compañeros de estudio, y adicional a eso, el día de mañana podríamos conocernos en otros espacios diferentes, en espacios laborales. Bien, entonces no podemos perder la oportunidad de abrir espacios que nos permitan compartir con los compañeros y conocernos un poquito más. Bien, eso lo encontrábamos en la cafetería virtual. Y por último, tenemos dentro de los espacios de comunicación, inquietudes al tutor. Las inquietudes al tutor, este foro de inquietudes al tutor es un espacio precisamente para llevar a cabo o para elevar la consulta de cualquier tipo de inquietud. Nuevamente, este foro va a quedar abierto y la inquietud, por ejemplo, que tiene Emma, podría tenerla cualquiera de los otros compañeros que hacen parte del grupo. Entonces ahí van quedando las inquietudes de todos, van quedando las inquietudes y van quedando las respuestas que yo le dé a las inquietudes, y digamos que no lo va a utilizar solamente la persona que eleva la inquietud, sino que nos están quedando una serie de inquietudes que podemos consultar cada uno de los participantes y quizá nos resuelven dudas, así la inquietud la haya elevado otro de los compañeros. Bien, entonces tratamos incluso de mirar, de consultar digamos que han preguntado los compañeros, y quizás si la misma inquietud ya está consultada y ya está elevada la pregunta, entonces simplemente la consulto en las inquietudes al tutor y no volvemos a iniciar una conversación referente al mismo tema. ¿Listo?
Entonces, tenemos el chat y el documento que nos orienta acerca del plagio y la copia, que es importantísimo, que nuevamente los invito también a consultarlo. Encontramos información del Congreso Internacional, que es importante que también lo tengan en cuenta. Si tienen la posibilidad de asistir, bienvenidos. El Congreso se realiza entre el 24, 25 y 26 de octubre y todavía estamos a tiempo de participar. Ahí están los datos de contacto, donde podríamos hacer la inscripción y podríamos hacer el respectivo pago. Y encontramos la unidad número 1. Entonces, en la unidad número 1 o en todas las unidades vamos a encontrar un contenido digital, vamos a encontrar las actividades de aprendizaje. Entonces, el curso está compuesto por 4 unidades. En las 4 encontramos el contenido y las actividades de aprendizaje. Bien. Hoy quiero aprovechar la oportunidad para comenzar a ahondar un poquito en lo que es la asignatura y en lo que es la primera actividad. No sé si hasta acá tengamos preguntas, Emma. Te abro... ¿No? No, ahí está bien. Estoy bien. Listo. Entonces, vamos a empezar ya ahora sí en materia a lo que corresponde la unidad número 1. Bien. La unidad número 1 lleva por nombre Fundamentos de Contabilidad de Costos. Y en la unidad número 1 tenemos esta, digamos que este link es descargable, donde yo puedo descargar todo el material, y tenemos en Fundamentos de la Contabilidad de Costos un link que es este. Voy a cambiar de pantalla, aquí yo ya lo tengo abierto, y en este link, digamos que de manera más interactiva, podremos ahondar en cada uno de las temáticas de la unidad. Entonces, esta primera unidad se llama Fundamentos de la Contabilidad de Costos y básicamente está orientada a ubicarnos en lo que representa la contabilidad de costos en el funcionamiento de las organizaciones. Bien. Entonces, ¿qué es la contabilidad de costos? ¿Para qué sirve la contabilidad de costos? Entonces, básicamente la contabilidad de costos es considerada un subsistema de la contabilidad general, ¿sí? Que pretende recopilar, registrar y reportar toda la información relacionada con los costos con el fin de identificar la situación de la empresa con respecto al manejo de los mismos y tomar los correctivos necesarios o diseñar las estrategias acertadas para direccionar a la organización hacia la generación de valor. ¿Qué pasa con la contabilidad de costos? El texto nos dice que es un subsistema de la contabilidad general. Bien. Entonces, la contabilidad de costos hace parte de la contabilidad general. ¿Qué es la contabilidad? ¿Qué representa la contabilidad para la empresa? En palabras mucho más cotidianas, me atrevería a decir que la contabilidad general se convierte en la radiografía de la situación financiera de la empresa. Si nos vamos a la analogía de la radiografía, el papel que cumple con la medicina, no sé, yo tengo un golpe en un brazo y lo primero que tienen que hacer en la clínica, ¿sí?, es determinar un diagnóstico. ¿Cómo se determina el diagnóstico? A través de la radiografía. Me hacen una radiografía y la radiografía muestra, revela la situación real de mi brazo. Entonces, la radiografía es la que va a decir que está fracturado, está partido, tiene una fisura o no tiene absolutamente nada. Entonces, la radiografía para el médico se convierte en el soporte para dictaminar qué es lo que pasa con mi brazo, cuál es el diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico es que entra el médico a tomar decisiones de decir, hay que enyesar, hay que operar, hay que tomarse una pastilla simplemente, y no ha pasado nada, ¿sí? Pero soportado con la radiografía, soportado con lo que representa la radiografía para el diagnóstico que está emitiendo en este concepto, digamos que en este caso el concepto de la situación del brazo. Esa analogía de la radiografía para el médico es exactamente igual al papel que cumple la contabilidad para la empresa. La contabilidad refleja la situación financiera real de la empresa y es el principal punto de partida para que los gerentes tomen decisiones, para que los directivos de las organizaciones tomen decisiones. Recuerden, estimados alumnos, que las decisiones no se toman a priori en una organización, que tomar decisiones tiene consecuencias y
digamos que es más fácil tomar decisiones cuando yo tengo la capacidad de tomar decisiones soportados en algo. En este caso, las decisiones importantes de la organización, todas las decisiones del carácter que sea, tienen que ver con recursos financieros y es la contabilidad la que me va a soportar esas decisiones. Es la contabilidad la que se me convierte en la radiografía de mi situación financiera. De ahí la importancia de que tengamos una contabilidad actualizada a tiempo real, porque una contabilidad desactualizada, una contabilidad atrasada no me sirve de absolutamente nada. La situación financiera a 31 de diciembre, ¿sí?, es una y podemos estar a 4 de enero y la situación ya cambió completamente. Lo que yo veía, por ejemplo, en efectivo, en caja y en bancos a 31 de diciembre, que fue el corte, quizá el 4 de diciembre, el 4 de enero, perdón, ya no está. Esa plata ya no está, pagamos nómina, pagamos proveedores, pagamos diferentes compromisos y el flujo de efectivo y el flujo de caja ya no va a ser el mismo. Entonces yo no puedo contar con estados financieros desactualizados y tomar decisiones con esos estados financieros. El llamado acá es a mantener una contabilidad casi que a tiempo real, una contabilidad actualizada que me permita realmente soportarme en esos estados financieros para la toma de decisiones. Bien, entonces dejando clara la importancia de la contabilidad, ahí entra dentro de esa contabilidad en general la contabilidad de costos. ¿Qué entra a ser la contabilidad de costos? ¿Cuál es el papel fundamental que hace la contabilidad de costos? A través del proceso de costear un producto, yo tengo la conciencia de realmente cuánto me cuesta producir este marcador, por ejemplo, y ese punto de partida, el costo de producción, es el que me va a dar el punto de partida para el precio de venta. Para yo salir al mercado con un precio, ¿cierto?, que no esté por debajo del costo de producción. Las empresas están para generar valor, las empresas se crean para generar valor. Las empresas no se crean para, digamos que voy a utilizar acá una expresión muy cotidiana y muy coloquial, yo no voy a hacer pan para vender pan, ¿cierto? Yo voy a hacer marcadores para ganar dinero. Las empresas se crean para generar valor. Podríamos hablar de empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, ¿sí? Las empresas sin ánimo de lucro no tienen unos dueños específicos con el objetivo de enriquecerse, pero sí tienen el objetivo de generar valor para poder, digamos que, hacer crecer esa ayuda social y ese objeto social que las organizaciones sin ánimo de lucro pretenden cumplir. Bien, ahora las empresas con ánimo de lucro, ahí esas empresas sí tienen la intención de generar valor y generar riqueza. Entonces, las dos empresas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, tienen que generar valor, tienen que crecer, hacer sostenibles esos negocios y no podemos hablar de hacer un negocio sostenible si no tengo ni idea cuánto me cuesta producir una unidad de marcador, mercado a vender con los ojos cerrados, con los ojos vendados de lo que realmente estoy haciendo y de la forma como realmente estoy funcionando. Entonces, la contabilidad de costos me permite a mí cargarle a la unidad todos los costos o todo lo que representa un costo en el proceso de elaboración, ¿sí?, hasta determinar cuál es el costo unitario de producción de cada uno de los marcadores y salir al mercado con un precio justo, un precio que me permita a mí un margen de ganancia, pero sobre todo un precio competitivo. Tengo que salir a competir en el mercado de marcadores con precios competitivos. Es decir, yo tengo que controlar lo suficientemente los costos, primero, para no perder plata, para no vender por debajo del costo, pero también los tengo que controlar para hacer que mi producto sea competitivo y tenga capacidad de competencia en ese mercado al que yo me voy a enfrentar. Bien, resulta que yo no puedo decir que mi producto es competitivo si yo estoy vendiendo muy por encima de lo que vende mi competencia. Adicional a eso, adicional a que estoy vendiendo muy por encima el precio de venta, mi costo de producción también está siendo me está arrojando un costo de producción muy por encima a lo que la competencia lo está trabajando. Bien, ¿por qué quizá pasa eso? Por no controlar los costos, quizá por no tener tecnología avanzada,
quizá por tener procesos de producción todavía artesanales que no me permiten a mí ser mucho más eficiente en la elaboración de mis productos, y eso hace que mi costo se encarezca y que mi producto no sea competitivo en el mercado. Bien, hasta aquí tenemos preguntas, Emma. Por el momento todo va muy claro. Bueno, Gracias. perfecto. Entonces, a través del proceso que plantea la contabilidad de costos, se calcula el costo unitario de los productos terminados. Información fundamental no solo para la presentación de estos inventarios en el balance general, sino para determinar el costo de los productos fabricados y vendidos. Vital para el cálculo de la utilidad bruta en el estado de resultados. Y miren cómo ya el concepto de la contabilidad de costos, o el objetivo de la contabilidad de costos, se ve representado en el balance general y en el estado de resultados. En el balance general, a través del inventario, ¿sí? En esa cuenta del inventario, en el activo corriente, que me representa cuánto hay en materia prima, cuánto hay en producto terminado, en bodega y en el almacén, que no lo hemos vendido. Y a través de las ventas, ¿sí? A través de los ingresos, eso se ve reflejado en el estado de resultados, y por ende se va a ver representado en la utilidad bruta. ¿Bien? Entonces, con este breve introducción le damos digamos que la importancia, la connotación y la importancia de lo que es la contabilidad de costos en el funcionamiento de una organización. ¿Bien? El concepto de costo. Vamos a hablar entonces ahora del concepto de costo. ¿Qué es un costo? ¿Sí? Y digamos que de aquí la importancia de dejar claro qué es un costo, y qué es un gasto. ¿Qué representa costo realmente para la organización? Y lo demás que no representa un costo se deben contabilizar y se deben asumir como gasto. ¿Bien? Entonces, tenemos por acá la gráfica número 1 y me habla de las funciones empresariales. Las funciones empresariales corresponden a producción, administración y el área comercial. Es decir, el área de producción, que es donde transformamos materia prima en producto terminado, y es donde hacemos todo el proceso de transformación, donde interactúan unos elementos para, digamos que, obtener productos terminados listos para la venta. Esa es el área de producción. En el área de administración encontramos toda la parte directiva y la parte de toma de decisiones, y es donde la empresa funciona a nivel administrativo. Ahí encontramos la gerencia, ahí encontramos toda la parte de apoyo, contabilidad, el área financiera, tesorería, todo el soporte administrativo de cualquier tipo de negocio. Y por otro lado encontramos el área comercial, que básicamente es la fuerza de venta, ¿sí? Los vendedores y lo que tenemos nosotros dispuesto en la sala de ventas o dispuesto afuera, digamos que para llegarle al cliente y al consumidor final de nuestro producto. Bien, básicamente la fuerza de venta. Y aquí la gráfica es muy clara. Me dice que todo lo que tenga que ver con producción representa costo. Bien, y todo lo que tiene que ver con la administración y el área comercial no es costo, no tiene nada que ver con los elementos del costo y se constituye como gasto. Bien, así las cosas, todo lo que representa, todo lo que está relacionado con el proceso de transformación de materia prima y elaboración del producto, se tiene que catalogar como costo. Bien, es decir, los empleados que transforman la materia prima, la maquinaria, los gastos de servicios públicos, por ejemplo, del área de producción, la materia prima utilizada e implementada para la elaboración del producto, eso es un costo. El salario de la secretaria, el salario de los vendedores, el salario del gerente, el salario del contador, ¿sí? Por el hecho de no entrar al proceso de transformación, no se puede considerar como un costo, y se considera un gasto. Se contabiliza como un gasto. Bien, entonces así las cosas. Costo es todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación de la materia prima en un producto terminado. Y gasto es el resto de
rubros, el resto de materiales, el resto de mano de obra que hace parte del funcionamiento de la empresa, pero que no hace parte del proceso de transformación del producto. ¿Bien? No hace parte del proceso de transformación del producto. Ese es el concepto de costo. Ese es el concepto de costo y también el concepto de gasto, que es importantísimo que a partir de este momento lo tengamos claro, porque digamos que eso es lo que va a permitirnos determinar y reconocer que es un costo y que no es un costo para no incluirlo dentro del costeo de la unidad, de cada una de las unidades que yo voy a producir. ¿Por qué no se puede y por qué no se debe incluir dentro del costo el salario, por ejemplo, de la secretaria, el salario del contador, el salario del gerente? Porque eso va a hacer que se incremente mi costo unitario de producción y el precio de venta lo voy a tener que asumir mucho más alto y eso hace que mi producto no sea competitivo en el mercado. Bien, eso hace que lo estoy cargando mi producto de otros gastos que no corresponden al proceso de elaboración y pierdo competitividad, pierdo fuerza de competitividad en el mercado al que me estoy enfrentando. Bien. Encontramos entonces desde el concepto de costo, para que estas funciones se desarrollen es necesario que cuenten con recursos, por lo que el tratamiento contable que se le da a los mismos es lo que diferencia el costo del gasto. Es decir, los recursos asignados a la producción se consideran costos y los recursos asignados a la función administrativa o comercial se consideran gastos. Ejemplos de gastos. Le damos clic acá. De gastos. Y, por ejemplo, encontramos los salarios de administración o de ventas, son un gasto, las prestaciones sociales y aportes para la seguridad social de esos trabajadores son un gasto, la publicidad es un gasto, la depreciación de los activos es un gasto, pero de los activos que estén ubicados en estos dos departamentos, en el área administrativa y en el área comercial. Bien, esto es un breve ejemplo de lo que representa un gasto. Y ejemplos de costos. Dentro de los ejemplos de costos encontramos la mano de obra directa, la mano de obra, la materia prima directa y los costos indirectos de fabricación. Bien, que ya vamos a ahondar en cada uno de ellos. Entonces, diferencia entre costo y gasto. De acuerdo con la tabla número 1, costo se diferencia del gasto en primer lugar por el hecho de que el costo es una inversión que tiene una expectativa de recuperabilidad y de generación de utilidades, lo que no ocurre con el gasto, en el que se hace con un fin específico y este puede ser para que todo funcione normalmente, en cuyo caso se trata de un gasto de administración, ¿sí? Que lo encontramos representado en el PUB con las cuentas del grupo 51. Es netamente comercial, es decir, para incrementar las ventas de la empresa y está representado en el PUB, en el Plan Único de Cuentas, en el grupo 52. Y es como contraprestación por pasivos financieros a tener la obligación de pago de intereses, que lo vemos representado en el grupo del Plan Único de Cuentas 53. Recordemos que el grupo número 5 equivale o corresponde a los gastos de las organizaciones. Bien, entonces, aquí me dice la lectura algo importantísimo. El costo es una inversión. ¿Qué quiere decir esto? El costo es una inversión porque el costo es recuperable. Bien, el costo yo digamos que lo establezco, lo conozco, porque a ese costo, voy a poner un ejemplo, el costo del marcador es de 1.500 pesos. Yo lo voy a vender a 2.000. ¿Sí? Ahí estoy recuperando los 1.500 del costo y tengo 500 pesos de ganancia. ¿Sí? Ahí es donde hablamos del concepto de que el costo es recuperable, de que el costo es una inversión. Yo invierto en materia prima, yo invierto en mano de obra, yo invierto en unos costos indirectos de fabricación porque lo voy a recuperar con la venta de los productos o en el momento de la venta de los productos. ¿Bien? Entonces, el precio de venta está conformado por el costo del producto y por un margen de ganancia que yo me propongo recibir. Por eso es que lo vendo a 2.000 y no lo vendo a 1.500, perdón. Recupero el costo y asumo o recibo un margen de ganancia por la comercialización de ese producto.
Digamos que ahí es donde tiene y cobra sentido tener una empresa con el único fin de generar valor y de generar riqueza. Bien, entonces, el costo, desde el concepto de recuperabilidad, tiene este calificativo, puesto que es una inversión en la que existe una expectativa de recuperabilidad y de generación de utilidades. Determino mi costo de 1.500 y me va a generar una utilidad de 500 pesos por unidad, porque lo estoy vendiendo a 2.000. Bien, el gasto no tiene este calificativo, puesto que el gasto se hace con un fin específico. Entonces, en el área de administración, el fin específico es dar todo el soporte para garantizar que la empresa funcione, y en el área comercial es dar todo el soporte para garantizar que, digamos que la empresa entre a competir en ese mercado y la empresa genere ventas. Esos fines objetivos son muy diferentes al fin objetivo del área de producción, que sí es transformar la materia prima en un producto terminado para obtener recursos, obtener unos productos y salir a competir en el mercado con esos productos que la empresa está elaborando. Bien, la contabilización. Entonces, el costo se acumula a través de cuentas de costos, sean de producción, cuentas del nivel 7, o sean costos de venta del nivel 6. Y los gastos se contabilizan en cuentas del nivel 5, las cuales se utilizan de acuerdo con el fin. Bien, recordemos, y importantísimo que nos quede claro el concepto. Estamos hablando de contabilidad de costos, lo que quiere decir que vamos a hablar desde el concepto de costo, pero también desde la forma como lo tenemos que contabilizar, porque vamos a llegar a la contabilización de cada uno de estos rubros. Entonces, claro, la importancia de determinar qué es costo y qué es gasto para realmente cargarle al precio de venta lo que corresponde realmente a la elaboración del producto y no sobrecargar mi producto y hacer que mi producto en el mercado sea menos competitivo. ¿Listo? Encontramos ahora los elementos del costo. Bien, el costo básicamente está conformado por 3 elementos básicos. Bien, materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Desde Sinisterra Valencia, que es un autor, él manifiesta que la producción de los bienes implica la conversión de 3 materias primas en productos terminados, gracias al esfuerzo de los trabajadores y al uso de la planta de producción, según Sinisterra 2010. Entonces, encontramos materiales directos, corresponden a aquellos elementos que hacen parte integral, bien, del producto final. Por ejemplo, si se está fabricando una mesa de madera, existen elementos que hacen parte integral de la mesa, sean observables fácilmente o no. En el caso de la madera, los clavos, los tornillos son observables, pero también es probable que tenga el pegante, aunque es difícil de percibir, pero también es un material directo por hacer parte del producto. Es decir, todo lo que hace parte del producto de manera integral, que me permite a mí verlo así físicamente, son un producto o una materia prima directa, hace parte integral del producto. Hay otro tipo de materiales que no hacen parte integral del producto, por ejemplo, el lubricante que se debió aplicar para labores de mantenimiento de la máquina. Entonces, hay otros productos que hacen parte del proceso de producción, pero no hacen parte integral del producto. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver. Entonces, esos productos que hacen parte del proceso de producción, pero no hacen parte del integral del producto, no se consideran como materia prima directa. ¿Bien? Pero sí Mano de sería obra directa. Corresponde a la remuneración más todos los aportes y pagos laborales que se generan por la relación contractual de los trabajadores directos por labores productivas liquidadas a tarifa normal. Existen 2 tipos de trabajadores, directos e indirectos. Los primeros son los contratados para manipular el producto, la máquina que va a hacer posible la fabricación del producto. Por ejemplo, obreros u operarios. Entonces, la mano de obra directa es la que transforma 100% el producto, los que entran a la manipulación y a la transformación de la materia prima en un producto terminado. Eso es mano de obra directa. Bien. Los segundos son las demás personas contratadas por la empresa para labores indirectas, por ejemplo, los supervisores, los almacenistas, los mecánicos de mantenimiento, aseadores, vigilantes, secretarios, producción, entre otros. Estos trabajadores indirectos se consideran mano de obra indirecta. Trabajan en el área de producción, ¿sí?
se relacionan con el proceso de producción, pero no de manera directa en la transformación de este producto, en la elaboración del producto. Entonces, los que manipulan y hacen parte del proceso de transformación directamente del producto son mano de obra directa. El que manipula la máquina, el que, digamos que el que transforma básicamente, ¿sí? Ensambla y demás, hace parte de la mano de obra directa. El resto de trabajadores que hacen parte del área de producción, ¿sí? No del área comercial y no del área administrativa, sino que hacen parte del área de producción, son mano de obra indirecta. ¿Bien? Y encontramos los costos indirectos de fabricación, completando los tres elementos del costo: mano de obra directa, materia prima directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, en este elemento se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás elementos que participen de forma indirecta en la fabricación del producto. En el caso de los servicios públicos de producción, la depreciación de los activos de producción, el arrendamiento de producción, el mantenimiento de producción y las pólizas de seguro para producción, entre otros. Entonces, todo lo que tiene que ver con el área de producción, imaginémonos una empresa donde en el primer piso es la sala de venta, en el segundo piso es el área administrativa y en el tercer piso es el área de producción. ¿Qué es un costo indirecto? Los gastos, digamos que los rubros que se generan en el tercer piso, en el área de producción. Entonces, los empleados que no transforman materia prima, pero que trabajan en el área de producción, es decir, en el tercer piso, hacen parte de un costo indirecto de fabricación. Los activos de producción, la maquinaria, todo lo que esté dentro del tercer piso, hace parte de costo indirecto de producción. Y los servicios públicos que se consuman en el tercer piso, que es donde funciona el área de producción, se constituye un costo indirecto de fabricación. Nuevamente no cargamos el segundo piso, que es el área de administración, no cargamos el primer piso, que es el área de ventas o comercial, porque estaríamos afectando el precio del producto. Solamente lo que pasa en el tercer piso es lo que vamos a considerar materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Bien, entonces, los elementos del costo, nuevamente los recordamos desde la gráfica, hacen parte de, o están compuestos por los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Bien. Vamos a pasar ahora al sistema de costos. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Hasta ahora parece sencillo, sí. Hasta ahora muy sencillo y realmente es muy sencillo, muy bonito y cobra, digamos que los que ya están inmersos en el mercado laboral, comienza a cobrar una importancia altísima el hecho de tener la capacidad de gestionar, de conocer y de identificar los costos dentro de las empresas. ¿Bien? Entonces, hablando del sistema de costos, básicamente se identifican dos clases de sistemas de costos caracterizados por la unidad de costeo, una unidad para la cual se van a acumular los costos, y por la modalidad de producción o lotes o procesos en serie. Son ellos el sistema de costos por órdenes de producción y el sistema de costos por procesos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar dentro de los costos, dentro de la contabilización de los costos, dos sistemas de costeo. ¿Bien? Uno, el sistema de costos por procesos, y otro, el sistema de costos por órdenes de producción. Entonces voy a entrar a explicar cada uno de estos sistemas de costos desde la cotidianidad de la empresa. Entonces, vamos a hablar primero del sistema de costos por procesos. Nos vamos a ir a la elaboración de mesas de madera. Entonces, resulta que para la elaboración de las mesas específicamente, vamos a encontrar diferentes procesos que hacen parte de la elaboración de una mesa. Entonces, vamos a definir unos 4 procesos ahí. Vamos a definir el proceso de corte de la madera. Bien, vamos a definir el proceso de... Empecemos por el diseño. Vamos a empezar por el diseño, por el área o el proceso de diseñar el producto, de diseñar la mesa. Vamos a pasar al proceso de corte de la madera, vamos a pasar el proceso de ensamble de la madera y por último el proceso de terminación, de pintura y demás. ¿Bien?
Entonces tenemos 4 procesos. A través del sistema de costos por proceso, vamos a costear cada uno de los procesos de manera independiente. ¿Cuánto me cuesta el diseño? ¿Cuánto me cuesta el corte? ¿Cuánto me cuesta el ensamble? ¿Cuánto me cuesta la pintura y el terminado? ¿Bien? Y de esta forma, digamos que los 4 procesos entran a formar o a conformar el proceso total. ¿Bien? Este es el sistema de costos por proceso. Y por otro lado tenemos el sistema de costos por órdenes de producción. Imaginemos la elaboración de las mesas, pero entonces ahí ya no vamos a hablar del costo de cuánto me cuesta cada proceso, sino vamos a hablar cuánto me cuesta el lote completo de 100 mesas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces recibo un pedido para la producción y para la venta de 100 mesas. El costo por órdenes de producción yo lo voy a generar o lo voy a utilizar para costear esa orden de producción. Me hicieron un pedido de 100 mesas, voy a ordenar la producción de esas 100 mesas y voy a sacar todo el costeo de esas 100 mesas específicamente. Bien, entonces el costo de órdenes de producción va a funcionar casi que muy amarradito a las ventas que se generen, ¿sí? A las órdenes de venta y a las órdenes de producción. Bien. Vamos a ahondar entonces desde la literatura a qué corresponde cada uno de estos sistemas de costos. En este sistema, hablando del costo por procesos, la unidad de costeo es un proceso de producción. Los costos se van cargando a la producción por cada proceso de manera independiente por el que debe pasar el producto en proceso hasta convertirse en un producto terminado. En el ejemplo que les estaba dando, hasta tener la mesa ya lista para la venta, ¿sí? Y cada uno de esos procesos por los que tienen que surtirse para obtener la mesa terminada y lista para la venta es lo que se va a tener en cuenta. El total de los costos invertidos en cada proceso dividido entre las unidades producidas, en ese proceso da como resultado el costo unitario por proceso. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vuelvo a leer para que lo entendamos un poquito mejor. El total de los costos invertidos en cada proceso, es decir, lo que me costó el diseño, el corte, el ensamble y la pintura, juntos, ¿sí? Conforman el costo total de producción, pero dividido entre las unidades producidas en ese proceso, da como resultado el costo unitario por proceso. Es decir, estoy produciendo 100 mesas, determino el costo de cada uno de los procesos, ¿bien? Lo divido en el número de mesas producidas y eso es lo que me va a dar el costo unitario por proceso. Entonces voy a encontrar que, por ejemplo, el costo unitario, el diseño va a ser 50 pesos, el corte va a ser 50, el ensamble va a ser 50 y en terminado y pintura va a ser 50. Ahí estoy determinando el costo unitario por proceso. Bien, la suma de cada costo unitario por proceso termina convirtiéndose en el costo unitario de fabricación del producto. Bien, el costo total unitario del producto final o terminado es igual a la sumatoria de los costos unitarios de cada uno de los procesos. Bien, entonces determino cuánto me cuesta cada proceso, la unidad en cada proceso, lo sumo y eso se convierte en mi costo unitario de fabricación. Eso se convierte en los 1500 que colocábamos de ejemplo anteriormente para producir el marcador. Bien, este sistema es usado en empresas donde la producción se hace en serie de unidades homogéneas, cuyo producto final se obtiene posterior al cumplimiento de varias etapas sucesivas. Bien, entonces imaginámonos una gran empresa con un proceso de producción dividido por áreas, ¿sí? Y costeando en cada área el valor unitario, bien, el costo unitario de producción. Esto tiene que ver con el costeo o el sistema de costos por proceso. Ahora vamos a hablar del sistema de costos por órdenes de producción. El sistema de costos por órdenes de producción, en este sistema la unidad de costeo es una orden de producción u orden de trabajo, en la que se acumulan los costos, en sus 3 elementos, hasta que el producto o productos establecidos en ese orden
se encuentran terminados, momento en el que se liquida para terminar así el costo unitario de los productos allí fabricados. La utilización de este sistema está supeditado a las características específicas de la producción. Cuando los productos que se fabrican son identificables en todo momento como pertenecientes a una orden de producción u orden de trabajo específica. Ejemplo de este sistema se encuentran en las industrias de muebles, artículos para niños, industrias metalmecánicas, entre otros. Es decir, cuando yo lanzo, me hacen un pedido de 100 mesas, nuevamente de 100 juguetes, de 100 lo que sea, ¿cierto? Y lanzo esa orden de producción en conjunto de las 100 unidades que me solicitaron y que les vendía a un cliente específico. Entonces, esas 100 unidades o todas las unidades que conforman esa orden de producción van a ser tratadas de la misma forma. Bien, se les va a dar el mismo tratamiento hasta determinar al final cuánto fue el costo de la orden de producción en su totalidad, lo divido en las unidades producidas, lo divido en este caso por las 100 mesas producidas y ahí voy a encontrar o ahí voy a determinar el costo unitario de cada una de las mesas producidas, bien, en la orden de producción. Vamos a ahora bases de costos. Hablar de la base de los costos. Cada uno de los sistemas de costos mencionados puede trabajar con una de las siguientes bases de costos. Una base histórica. Al trabajar con esta base se hace uso de datos históricos o reales, es decir, costos que ya han ocurrido y que seguramente estarán por encima o por debajo de cualquier estimación o proyección que se haya realizado. Y una base predeterminada, al trabajar con esta base se hace uso de los datos proyectados o estimados basados en criterios que permiten calcular los costos de manera anticipada. Un ejemplo de este tipo de base es cuando los costos de producción se encuentran estandarizados, lo que hay que monitorear de manera permanente, puesto que cualquier variable que se afecte cambiará la estimación. Aquí estamos hablando de la base histórica y la base predeterminada y se convierten en las bases de los costos. ¿Esto para qué? Resulta que yo estoy cerrando un negocio con un cliente y yo necesito tener, digamos que yo necesito darle una cotización al cliente. Bien, entonces yo voy a tomar como base una base histórica o una base predeterminada para yo poder hacer esa cotización y que esa cotización esté muy cerca a la realidad de lo que realmente me cuesta a mí producir. Bien, entonces esas bases son importantísimas porque me permiten a mí tener un margen de negociación y me permiten a mí poder vender a un costo muy cercano a la realidad. ¿Sí? Anticiparnos antes de entrar ya al proceso de producción y realmente en el proceso de producción es donde se determinan los costos reales, pero cuando yo parto de una base, esa base me da a mí un poder de negociación y esa base me permite a mí, digamos que negociar con una claridad, no con los ojos vendados, sino con una claridad de cuánto me cuesta a mí desde una base histórica o de una base predeterminada, cuánto es más o menos el costo de producción y poder negociar de forma más segura, poder negociar con claridad y también tener esos márgenes hasta dónde puedo yo ofrecer descuentos y demás, o hasta dónde puedo llegar yo con el cliente para poder ganar y para no perder dinero en la negociación. Bien, estas bases, las bases de los costos siempre van a estar sujetas a cambios, siempre van a estar sujetas a variables que van afectando el costo unitario de fabricación. Bien, ¿y por qué siempre van a estar sujetos a variables? Resulta que la materia prima no siempre está al mismo precio, no siempre la voy a encontrar al mismo precio en el mercado. Bien, recordemos en economía conceptos como la oferta y la demanda. Si, por ejemplo, mi materia prima está representada en productos agrícolas, por ejemplo, ¿sí? Y aparte son perecederos, resulta que de acuerdo a la cosecha, de acuerdo a las temporadas del año y a las fechas del año donde hay cosecha, pues digamos que la oferta y la demanda se comportan a nivel del crecimiento de la cosecha. Cuando la cosecha es abundante, el precio tiende a bajar, ¿sí? Pero cuando la cosecha es escasa, el precio tiende a subir, ¿sí? El precio sube.
Entonces, cuando mi negocio está supeditado o está, digamos que está trabajando con productos como los agrícolas, el precio está constantemente subiendo y bajando. Lo que quiere decir que mi base predeterminada la voy a tener que ajustar a medida que el mercado del producto que yo estoy consumiendo, que estoy implementando dentro del proceso de producción, va cambiando el precio, entonces yo voy ajustando mi base para poder tener datos reales, datos actualizados. Ahora, otro ejemplo, resulta que el producto base para la elaboración de mi producto es un producto importado. ¿Sí? Lo traigo de afuera. Está sujeto al precio del dólar. El precio del dólar sube y baja, nuevamente por oferta y demanda. ¿Sí? Cuando hay muchos dólares en el mercado, el precio tiende a bajar. Cuando hay escasez de dólares en el mercado, y ahí es donde entra el Banco de la República a jugar con, digamos que a intervenir para que el precio del dólar ni se baje mucho, ni se suba mucho, para controlar la economía. ¿Sí? Entonces, si mi producto es importado y está supeditado al precio del dólar, también va a ir variando en determinados momentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores gerentes? Estar al tanto del comportamiento de los elementos del costo, ¿sí? Para poder determinar costos que no se me alejen de la realidad y termine yo perdiendo plata, ¿sí? Por un lado, perdiendo plata porque no estoy costeando como debe ser, o por otro lado, vendiendo muy alto, porque sigo con costos muy altos, y resulta que mi costo se disminuyó porque la materia prima la estoy consiguiendo más económica, y no tengo la capacidad no lo identifiqué, y eso no me permite a mí tener capacidad de negociación, y quizá cerrar un negocio muy por encima, o perder un negocio simplemente porque no tuve capacidad de negociación. Bien, entonces la base de los costos me permite a mí precisamente tener esa capacidad de negociación, tener digamos que ese dominio de mi producto para yo salir a la venta, salir a venderlo o enviar a mi fuerza de venta, mi fuerza comercial a vender con una conciencia mucho más clara de lo que representa realmente mi producto. Bien. Vamos a hablar de las doctrinas de los costos. Al hablar de doctrinas se hace referencia a una manera de pensar o de interpretar situaciones. Específicamente en costos surgen dos doctrinas, las que se pueden utilizar en uno u otro sistema que trabaja a su vez con una u otra base de costos. Entonces, la primera doctrina nos habla del costeo total o por absorción. Esta doctrina considera que los costos totales deben cargarse al producto final, indistintamente que sean fijos o variables. Esta es la doctrina más utilizada hoy en día, puesto que la empresa se evita la diferenciación de los costos de acuerdo con su comportamiento. Y los costos variables o directos, en esta doctrina considera que los costos variables son los que fluctúan de acuerdo con el ritmo de producción y por lo tanto son los que se deben cargar al producto final. Por su parte, los costos fijos, por su comportamiento, se consideran como gasto del periodo, lo que rompe con el paradigma del concepto de costo al considerar el gasto una inversión con expectativa de recuperabilidad y rentabilidad. Entonces, aquí encontramos dos aspectos importantísimos, que los llamamos en este caso doctrinas de costo. Bajo el costeo total o por absorción, encontramos todos los costos directos o indirectos de fabricación, y por eso se llama absorción, se los cargamos directamente al producto en su totalidad. Y bajo el variable o directo, los costos fijos los excluimos del costo del producto, ¿sí? Y digamos que los llevamos o le damos carácter o le damos un tratamiento de gasto. Lo llevamos a la cuenta 5 y le damos tratamiento de gasto. Los costos fijos, por ejemplo, dentro de los costos fijos encontramos el costo por arrendamiento. Yo sé que el arrendamiento durante todo el año es, por ejemplo, 1.200.000. Yo ya sé que ese costo es fijo y a ese costo fijo le puedo dar un tratamiento de gasto bajo el costeo variable o directo. Más adelante lo vamos a entender un poquito mejor a través de los ejemplos y a través de los ejercicios. Estado de costos. Y vamos a hablar ahora del estado de costos que se debe seguir en el siguiente esquema de presentación. Entonces, vamos a encontrar un ejemplo de un estado de costos.
Entonces, el ejemplo me habla de Manufacturas ABC, presenta los siguientes datos en el mes de marzo del 2015. Se requiere elaborar el estado de costos y el estado de resultados, donde encontramos mano de obra directa de 18 millones de pesos, inventario de productos en proceso inicial de 5 millones, inventario de productos terminado final de 7 millones, materiales directos de 8 millones, inventario de productos proceso final 2 millones 500, inventario de productos terminado inicial de 3 millones, costos indirectos de fabricación de 20 millones, ventas de 60 millones, gastos de venta de 5 millones y gastos de administración de 4 millones. Entonces resulta que aquí encontramos una serie de datos que me permiten a mí con esta serie de datos armar, ¿sí? Clasificando cada uno de estos datos me permiten a mí armar un estado de resultados o un estado de costos. ¿Bien? En el ejemplo se puede observar lo siguiente: para calcular los costos de producción hay que sumar los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Para calcular el costo de los productos en proceso, se toma el subtotal anterior, los costos de producción y se le suma el inventario inicial de productos en proceso. Para calcular el costo de los productos terminados, se toma el subtotal anterior, los costos de los productos en proceso y se le resta el inventario final de productos en proceso. Para calcular el costo de los productos disponibles para la venta, se toma el subtotal anterior, costos de los productos terminados y se le suma el inventario inicial de los productos terminados. Para calcular el costo de los productos fabricados y vendidos, se toma el subtotal anterior, costo de los productos disponibles para la venta y se le resta el inventario final por productos terminados. Para calcular la utilidad bruta a los ingresos operacionales, se le resta el costo de productos fabricados y vendidos y el último renglón del estado de costos. Hasta acá, y digamos que acá ya vamos a entrar en materia en los ejercicios, y hasta acá se comienza a complicar un poquito la cosa. No quiere decir que sea difícil, antes todo lo contrario. Esta estructura es una estructura estándar, ¿sí? Que a medida que la vamos conociendo, ya vamos a ser capaces de ir ubicando cada uno de esos rubros que veíamos anteriormente en el ejemplo. Lo vamos a aprender a ubicar en cada una de esas casillas, o dentro de la estructura de costos, dentro de la estructura de estado de resultados, y lo vamos a comenzar a entender mucho más fácil. Bien, así que no se me angustien todavía. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el estado de costos. Esta es la estructura del estado de costos. Vamos a encontrar los materiales directos, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación. ¿Qué vamos a encontrar acá en esta primera parte entonces? Los tres elementos del costo: materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La suma de los tres equivale acá en el igual a costos de producción. Ese es el costo de producción. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora le vamos a sumar el inventario inicial de productos en proceso. Bien, era un rubro que lo encontrábamos ahí señaladito. Bien. Entonces, a los costos de producción, es decir, a todo lo que ya consumí para la elaboración del producto, que me arrojó los costos de producción, le vamos a sumar el inventario inicial de los productos en proceso. Eso me da igual a los costos de los productos en proceso, menos el inventario final de los productos en proceso, es decir, lo que me quedó en bodega. Eso me da el costo de los productos terminados, perdón. Eso me da el total del costo de los productos terminados. A eso le vamos a sumar el inventario inicial de productos terminados, y eso me da el costo de los productos disponibles para la venta. Es decir, que a la materia prima directa, a la mano de obra directa y a los costos indirectos de fabricación, que se me constituye como los costos de producción, le vamos a sumar el inventario inicial de los productos en proceso, le vamos a restar el inventario final de los productos en proceso y le vamos a sumar el inventario inicial de los productos terminados. Bien, entonces, esto imaginémonoslo en una bodega y en una fábrica, ¿sí? En un proceso de producción. Entonces, saqué un lote de producción. Ese lote de producción me arrojó
un precio por materia prima directa, un precio por mano de obra directa y un precio por costos indirectos de fabricación. Los tres sumados conforman el costo de producción total, el costo total de producción. A ese costo total de producción le tengo que sumar el inventario inicial de los productos que están en proceso, porque la empresa sigue andando, ¿cierto? Entonces le sumo los costos que están en proceso, el inventario inicial. Bien, le resto el inventario final de los productos que están en proceso y adicional a eso le sumo los costos, el inventario inicial de los productos terminados. Resulta que acabo de terminar unos productos, pero en bodega ya tenía producto terminado. Entonces, le sumo ese inventario que yo ya tenía terminado en bodega y eso me da realmente el inventario o el costo, perdón, de los productos disponibles para la venta. Bien, entonces, a lo total producido le quito lo que tengo en producción, lo que tengo andando en producción, le sumo lo que ya tenía en bodega terminado y eso me da el costo total de los productos disponibles para la venta. Entonces ahí voy a determinar, tengo 500 unidades de X producto, cada uno me salió a 1.500 pesos. Bien, y eso me arroja los costos de los productos fabricados y vendidos. Bien, ese es el estado de costos. Vamos a ver ahora el estado de costos resuelto con la información que la teníamos anteriormente. Entonces aquí ya simplemente estamos ubicando dentro de cada uno de los campos la información que nos estaban dando, perdón, que nos estaban dando en el ejemplo inicial. Bien, invitación para que lo hagamos de manera autónoma cada uno. Vamos a utilizar este ejemplo, vamos a tomar los datos iniciales del ejemplo y vamos a comenzar a ubicarlos de manera autónoma dentro de la estructura del estado de costos. Bien, vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a comenzar nosotros mismos a exigirnos y a ubicarnos en la estructura de costos y cómo voy encasillando cada uno de los rubros que anteriormente les daba dentro de la estructura de los costos. Bien, es facilito, no es nada complejo y digamos que ahí siempre voy a estar pendiente de cada uno de ustedes para irlos apoyando en el proceso. Bien, entonces, esto arroja un costo de productos fabricados y vendidos de 44.500.000 pesos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del estado de resultados. En el estado de resultados, básicamente a través del estado de resultados es básicamente donde yo voy a determinar la utilidad. ¿Cuánta plata gané? Bien, entonces en el estado de resultados vamos a traernos los ingresos operacionales, que no es más que la venta de los productos. Bien, entonces voy a cerrar acá y me devuelvo al estado de costos. Los productos, el costo total fue de 44.500.000. ¿Listo? Recordemos esta cifra. Me voy para el estado de resultados y resulta que en ventas de esos productos que se producen, tuvimos 60 millones de pesos. Entonces, el total de esos productos vendidos fue de 60 millones de pesos. Esa fue la venta, esa fue la plata que recibimos por parte de los clientes. A ese dinero le resto los costos de productos fabricados y vendidos, que fue de 44.500.000. Es decir, me traigo del estado de costos ese valor y se lo resto al total de los ingresos. Bien, a los ingresos operacionales. Siempre que hablamos de ingresos operacionales, son los ingresos que corresponden a la venta de los productos, ¿sí? O de los servicios, al desarrollo de la actividad principal del negocio, de la organización. Bien, esos siempre van a ser los ingresos operacionales. Porque más adelante vamos a encontrar ingresos no operacionales dentro de la estructura del estado de resultados. Los ingresos no operacionales, ¿sí? Son los que se perciben o se reciben diferentes al ejercicio de la actividad principal. Bien, por ejemplo, la empresa tiene un local, la empresa es dueña de un local. Bien, ese local no lo está utilizando, lo arrienda a un tercero, recibe 2 millones de pesos mensuales por ese arrendamiento. Es un ingreso adicional que recibe la empresa, pero no es un ingreso que corresponda a la actividad principal.
digamos que son actividades secundarias. Ese ingreso corresponde a un ingreso no operacional. Bien, entonces los ingresos operacionales son los que corresponden directamente al ejercicio de la actividad principal, al desarrollo de la actividad principal. Entonces recibimos 60 millones de pesos como ingreso operacional, le quitamos o le restamos los costos que me lo arroja el estado de costos, que fue de 44 millones 500, y eso me da la utilidad bruta, 15 millones 500 mil pesos. ¿Qué quiere decir eso? La utilidad bruta es lo que realmente me gané como empresa. Me costó 44 millones 500 producir, salí, vendí, recibí 60 millones de pesos por esa venta. A esos 60 millones de pesos le quito el costo y me arroja 15 millones 500 de ganancia. Es ahí donde vuelve a cobrar sentido el concepto de que el costo es una inversión y que el costo es recuperable. Bien, asumo yo con anterioridad 44 millones 500 que invertí en ese proceso de producción. Cuando lo vendo, recupero esa inversión y me quedan 15 millones 500 de ganancia. Bien, menos los gastos operacionales de 9 millones de pesos, eso me da una utilidad operacional de 6 millones 500. Entonces, realmente la empresa se ganó 6 millones 500. Esos gastos operacionales podrían ser, por ejemplo, el salario del supervisor del área de producción. No hizo parte del proceso de transformación, pero hace parte del salario, digamos que del área de producción, y por eso le doy un tratamiento de gasto operacional, y realmente me sobraron, para mí, me quedaron de ganancia 6 millones 500. Bien, aquí voy a detener un poquito, imaginémonos una fábrica de muebles nuevamente, una fábrica de calzado, una fábrica de lo que sea, de esas que encontramos dentro de los barrios, que funcionan muy empíricamente, que son la mayoría de las empresas en Santander, por ejemplo, corresponden a esa categoría de pequeñas y medianas empresas. Muchas de esas empresas están funcionando en este momento en el mercado sin determinar claramente cuánto es el costo de producción. Bien, entonces esas empresas se dedican a producir, a vender y a hacer plata. No sabemos si dentro de esas ventas de 60 millones de pesos, utilizando el ejemplo, realmente cuánto le costó vender. ¿Cuánto le costó producir, perdón? Realmente cuánto dinero se está ganando. Es decir, tenemos un montón de empresas funcionando afuera sin la conciencia de cuánto le cuesta su proceso de producción y realmente cuánto es su margen de ganancia. Son empresas que sienten que venden, les está entrando plata todo el tiempo, pero quizá les entra dinero, pero ni siquiera están ganando, porque no han determinado los costos y no tienen la conciencia de a cuánto vender el marcador. ¿Cuál debería ser el precio real en el mercado? Un precio por encima del costo. Entonces, hay muchas empresas que quizás les está yendo muy bien y hay otras empresas que quizás están sintiendo que les está yendo muy bien, pero no están vendiendo de manera adecuada porque no están costeando de manera adecuada. Entonces, los costos se convierten en una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Los costos se convierten en una herramienta importantísima para yo salir al mercado con una conciencia clara de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy produciendo, de cuál es mi producto y cómo tengo que entrar a competir en ese mercado. Que aparte ya es un mercado mucho más agresivo, la competitividad es en otros términos diferentes. Hoy hablamos del marketing digital y cómo las empresas hoy en día, digamos que de cualquier parte del mundo podrían entrar a hacer competencia a una empresa de Colombia, a una empresa de Santander, a una empresa de Bucaramanga, a la empresa que yo tengo al lado mío, a la que yo alcanzo a ver y alcanzo a percibir, ¿sí? Esa empresa de acá, la local, la que yo veo todos los días, paso por ahí todos los días, está recibiendo y está compitiendo con cualquier empresa en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, el mercado es mucho más agresivo, el mercado es mucho más amplio, ¿sí? Lo que me lleva a mí a tener la necesidad de trabajar con una conciencia clara del negocio, trabajar con, digamos que con los pies sobre la tierra, ¿sí? Y soportados, en este caso en la contabilidad y en la contabilidad de costos, soportados en la contabilidad para la toma de decisiones.
Bien, de ahí la importancia de la contabilidad de costos. Vamos a parar por hoy, en este momento acá, porque no me quiero ir, no quiero terminar la intervención sin escucharlos. Digamos que no interrumpí para darle la bienvenida a Ronald, otra persona se alcanzó a conectar. Entonces vamos a aprovechar que está Emma y Ronald. Y simplemente, si no tenemos preguntas importantes, simplemente quiero escucharlos y recibir las apreciaciones de cada uno de ustedes. Bien, si quiere empezamos con Ronald. Ronald. Yo no lo escucho. Listo, bueno, ya tengo a Emma, a Ronald no lo escuchamos. Emma, te escuchamos. Bueno, a mí de pronto en cuanto a producción, de pronto quedaría claro. Y en cuanto a un negocio, por decir algo, ¿De servicios? no tanto de servicios, sino pongamos una droguería, una papelería, que se convierte de alguna manera en una empresa, no grande, pero sí que valdría la pena calcular esa contabilidad de costos en ella para que fuera más rentable, porque normalmente se hace empíricamente. Sí, ahí tienen que ver, digamos que no entran los elementos del costo materia prima, mano de obra directa, materia prima directa y costos indirectos de fabricación, sino que entra a jugar un papel, estamos hablando básicamente de una empresa comercial. Ahí Sí. lo que entra a jugar un papel importante es el manejo de los inventarios, ¿sí? Y la organización en el manejo de los inventarios, ¿bien? Porque yo puedo adquirir una caja de marcadores que me saca cada marcador a 1000, Sí. y después comprar una caja que me salga a 1200. Sí. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener la conciencia que el marcador que voy a vender lo compré a 1000 y no a 1200. Lo adquirí a 1000 y no a 1200 para que el precio de venta recoja el costo de adquisición. Ahí ¿Sí? sería la parte variable. Lo que Ahí venía. es donde, digamos que tengo que entrar a tener un manejo muy detallado de los inventarios, ¿cierto? Y del costo de adquisición para poder vender con la conciencia que no estoy perdiendo, ¿sí? O que estoy vendiendo muy caro o que estoy vendiendo muy bajito, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el panorama en una empresa comercial. Bien, la materia está más enfocada La producción hacia la producción, hacia el proceso de transformación de materia prima en un producto terminado. o de servicio. ¿Vale? Va. Ronald, ¿está por ahí? Vamos a ver si logramos escuchar a Ronald. No activaba el micrófono. Activar el micrófono. Bueno, yo creo que Ronald ahí está, pero de pronto tiene problemas con el micrófono. Ahí yo ya le estoy dando la opción, pero bueno. Bueno, estimados alumnos, yo pienso que dejamos hasta acá la tutoría. Recordarles la importancia de hacer el recorrido por el aula, de familiarizarnos con el aula, de tener presentes las fechas, de tener presentes el cronograma. Adicional a eso, a través de los foros, a través de la cartelera virtual, voy a darles
Las fechas para tener unas tutorías virtuales entre semana, ¿sí? Yo pienso que hay necesidad de hacerlas, hay necesidad de abrir esos espacios de interacción, unos espacios que nos permitan que nos permitan a nosotros, no a mí, a nosotros, relacionarnos con nuestros compañeros. Bien, relacionarnos, interactuar, aprender de las experiencias de cada uno y digamos que darnos la oportunidad de conocernos un poquito más. A mí eso me parece importante. A través de la modalidad virtual se puede hacer perfectamente este tipo de interacción de manera sincrónica, de manera sincrónica. Tenemos que aprovechar los espacios, que en este caso van a ser espacios virtuales, para poder sacarle provecho a eso y que realmente sintamos que tenemos compañeros de estudio, que realmente sintamos que estamos en la universidad a través de espacios, así sea espacios desde la virtualidad. Bien, entonces yo a través de las del foro de la cartelera virtual, perdón, les voy a ir informando esas fechas. Formalmente, estos espacios de los sábados solamente tenemos 3. No tengo acá la mano, mentira, ¿sí? Son como 4. De paso, les voy a recordar nuevamente las fechas. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar... No, no lo tengo acá a la mano. Pero ya creo que nos volvemos a encontrar, si no estoy mal, el 3 de noviembre y finalizando noviembre. Son los 3 encuentros, la de hoy y 2 encuentros más que nos quedan, pero entre esos encuentros vamos a tener espacios de tutoría virtual de manera sincrónica, yo creo que entre semana, Sí. y yo creo que en las horas de la noche, por ahí tipo 8 de la noche, que a todos nos quede más fácil, que ya todos estén en la casa, que ya todos estén por fuera del trabajo y demás. Entonces yo ahí les voy a ir interactuando a través del foro de la cartelera virtual, a través de la cartelera y a través de las dudas al docente, espero también las apreciaciones, las preguntas y demás, y espero que podamos tener una interacción mucho más activa y que podamos realmente sacarle el mayor provecho a la asignatura. Entonces no me queda sino darles las gracias por la asistencia. Un saludo también para las personas que no pudieron conectarse. Ahí va a quedar la videoconferencia grabada, que la pueden consultar en cualquier momento. Y nuevamente les hago la invitación a familiarizarse con el aula, familiarizarse con el cronograma de actividades, porque ustedes ya conocen la rigurosidad de las fechas, y la fecha se cierra y nos quedamos sin realizar la entrega. Y pues siempre voy a estar atento a cualquier inquietud que ustedes tengan a través de mensaje de plataforma, a través del correo electrónico o a través de los foros. Bien, un saludo nuevamente para todos, un saludo de bienvenida y estamos ahí pendientes para lo que se necesite y para que le saquemos el mayor provecho al curso. Entonces, me despido dándole las gracias nuevamente por la participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, tutora. Hasta luego. Ya. A la derecha. Más a la derecha. Finalizar la